¿Qué tal? Bueno, vamos a ver ahora la farmacología y generalidades sobre el uso clínico de opioides. Los opioides son fármacos que se sitúan en el segundo y tercer escalón de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. En el segundo escalón están los opioides débiles o de bajo techo y en el tercer escalón los opioides potentes. Eh, ¿Cuáles son las principales causas de dolor en atención primaria? Bueno, en los países más desarrollados, más industrializados, el 15 al 20% de la población tiene algún tipo de dolor agudo y hasta el 30% padece un tipo de dolor crónico. Pero cuando observamos los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, el dolor agudo asciende al 70% y el crónico al 43% y algunos autores dicen que un poco más. La pregunta es, ¿a qué se debe que los países menos desarrollados, la población padezca más dolor agudo crónico o tenga más consultas por dolor agudo crónico? Y esto tiene que ver con las políticas de salud, con accesibilidad a los fármacos y la formación del personal o del equipo de salud. Aquí podemos ver en este grafo el consumo de opioides, cómo fue desde los años 80 hasta el 2010 en Latinoamérica, y se ve cómo ¿sí? Va claramente ascendiendo, ¿sí? Con un pico en el 2003 y después se mantiene en una meseta. Esto en realidad nos habla de una mejoría en términos de accesibilidad de la población a opioides, ¿sí? Facilitando el acceso sobre todo a pacientes que necesitan cuidados paliativos. Es decir, podemos decir que algo se ha mejorado en esto. Si observamos, esto es sacado del Atlas de Cuidados Paliativos, ¿sí? De 2010, el consumo de opioides per cápita, esto es por persona, vamos a ver que hay países que están con una utilización de opioides muy por debajo, y en Argentina particularmente estamos mejor situados en uso de morfina, fentanilo e hidromorfona, es decir, tenemos mayor accesibilidad en comparación a otros países. Y si transformamos esto en dosis equivalente de morfina oral, también estamos en mejor situación que otros países. Podemos decir que tenemos en nuestro país una política que permite la accesibilidad a las personas en cuidados paliativos a los opioides. Entonces, a principios de 2010, la cantidad de miligramos de morfina por cápita era cercana a 2.9, lo cual es muy bajo y habla de una pobre accesibilidad. Y esto se modificó con el tiempo, con la mejoría de los cuidados paliativos y la accesibilidad a 9.9 miligramos de morfina por cápita. Entonces, hemos mejorado mucho y nuestra población tiene más posibilidades de acceder a los fármacos opioides. En este mapa que está distorsionado según la tasa de distribución de uso de opioides en el mundo, podemos ver que Canadá, Estados Unidos y Australia son países donde hay un uso incluso desmedido de opioides, y todavía en Latinoamérica, ¿sí? Somos pequeños en esta distorsión, ¿sí? Porque estamos empezando a crecer en el adecuado uso de opioides. Por supuesto, la línea es fina entre el adecuado uso y la accesibilidad para pacientes en cuidados paliativos y el sobreuso y abuso de fármacos, problema que en este momento tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, todo esto se trata de adecuadas políticas de salud. Entonces vamos a ver algunas cuestiones generales sobre la farmacología de estos fármacos. Como ya dijimos, pertenecen al segundo y tercer escalón de la Organización Mundial de Salud, ¿sí? Y la característica y diferencia con los antiinflamatorios no esteroideos es que los opioides de alta potencia no tienen dosis techo. Es decir, podemos usar tanto dosis como necesitemos para calmar el dolor.
su techo está dado por la aparición de efectos adversos, y es por eso que conocer los efectos adversos y su tratamiento es tan importante, porque es lo que va en definitiva limitar el uso de este tipo de fármacos. Hay varios receptores opioides. El mu genera analgesia supraespinal y espinal. El receptor kappa es sobre todo disforizante, genera una sensación de bienestar anímica. El delta genera algo de alteración del comportamiento afectivo o desinterés en términos de dolor y algo de euforia. Y los receptores huérfanos, ¿sí?, aparecen en los tejidos periféricos sometidos a injuria, que los vamos a desarrollar en un momento. A modo de ilustración, vamos a ver cómo funcionan los opioides tomando como ejemplo solo los receptores mu y kappa. Entonces dijimos, los mu se encuentran en el sistema nervioso central y en muchos otros tejidos, como por ejemplo el tubo digestivo, pero abundan en la sustancia gris periaqueductal, y los kappa en el sistema reticular activador ascendente, sobre todo en los núcleos rostroventromediales. El asta posterior también es rico en receptores mu, kappa y delta, y la activación de estos receptores va a modular la liberación de sustancia P, de glutamato y de otros neurotransmisores vinculados a dolor. Es decir, su agonismo genera analgesia central y periférica, sobre todo en los tejidos injuriados. Como les decía hace un momento, a nivel periférico, cuando un tejido está sometido a lesión o a injuria, se activa el sistema opioide endógeno, ¿sí?, mediante una inflamación de tipo neurógena, es decir, una inflamación no prostaglandino dependiente. Hay extravasación de linfocitos, macrófagos, se liberan citoquinas, ¿sí?, y esto provoca liberación de opioides endógenos que van a activar o se van a unir con el receptor y su ligando, estos receptores FQ o huérfanos, que se van a expresar en los tejidos periféricos vinculados a lesión. Entonces, como les decía hace un momento, esta liberación de histamina, bradiquininas, va a generar una upregulation de estos receptores, y esto tiene aplicación clínica, como por ejemplo la administración de opioides en forma de spray, de gel o de cremas, ¿sí?, con analgesia local sin efectos sistémicos, ¿sí? Entonces es bastante útil en este aspecto. Entonces podemos entender así que los opioides tienen una importante acción de modulación del dolor a nivel central en sistema nervioso, con la activación de receptores mu, kappa y delta, y la limitación de la secreción de neurotransmisores vinculados a dolor, pero a nivel periférico también actúan en estos receptores huérfanos, donde podría ser de utilidad el tratamiento local mediante gel, spray o cremas. Vamos a ver un poco más íntimamente cuál es la acción que genera el agonismo de estos diferentes receptores. El receptor mu, delta y kappa, ¿sí?, son la diana de los opioides endógenos, endorfinas, encefalinas y dimorfinas, con cierta predilección de un receptor por algún opioide, pero todos son diana de estos ligandos, y la activación o el agonismo del receptor mu genera una potente analgesia supraespinal y espinal, y también la activación de los receptores mu del tubo digestivo da alteración del perintestismo con la constipación, ¿sí? Estos receptores también pueden encontrarse en la sustancia gris periaqueductal y en la periferia. Los receptores delta dijimos que son algo euforizantes y alteran el comportamiento afectivo y generan menos analgesia, a pesar de que sí son analgésicos y también están vinculadas a la depresión respiratoria. Y los receptores kappa, ¿sí?, van a generar algo de analgesia, pero fundamentalmente dan disforia, esa sensación de bienestar que genera la administración de opioides, y están vinculados a la corteza somatosensitiva primaria, también, ¿sí?, a la sustancia gris periaqueductal, y ampliamente distribuidas en las vísceras, ¿sí?, sobre todo en las vísceras huecas. Entonces, las acciones de la activación de estos diferentes receptores
en diferentes órganos va a generar a nivel de la corteza encefálica analgesia, euforia, disforia, sedación, eventualmente adicción. La activación a nivel del hipotálamo puede generar disminución de la secreción de testosterona y aumento de prolactina, por lo que puede dar galactorrea o hipogonadismo. En la protuberancia da miosis, depresión respiratoria, y el centro gatillo quimioreceptor vinculado al vómito tiene receptores mu, por lo que los opioides, por su misma acción intrínseca, son emetizantes, ¿sí? Pueden dar vómitos vinculados a su farmacodinamia. En la médula espinal tienen importante acción analgésica, en el tubo digestivo, ¿sí? Aumentan la presión de todas las vísceras huecas, y esto es idéntico para todos los opioides y dosis dependiente. Disminuyen el vaciado gástrico y generan constipación. Aumentan el tono del árbol urinario, como de cualquier víscera hueca, y pueden generar retención urinaria. Y todos los opioides, absolutamente todos, son inotrópicos negativos, por lo que pueden generar bradicardia, disminución de la contractibilidad cardíaca y de la conducción cardíaca. Por supuesto, este efecto se ve mucho más con los opioides más potentes porque es dosis dependiente, ¿sí? A dosis muy altas, con opioides potentes, pueden generar rigidez muscular. Esta es la forma en la que actúa el ligando y su receptor, es decir, el opioide, y como ejemplo dijimos que íbamos a tomar el receptor muy kappa. Entonces, si por ejemplo a mi paciente le administro morfina, genero agonismo de los receptores muy kappa, ¿sí? Encastran perfectamente, y este paciente va a tener agonismo opioide, analgesia, sedación, somnolencia y miosis. Es lo que espero que tenga mi paciente. ¿Y qué pasa con la situación de antagonismo? Hay opioides que tienen acción antagonista de estos receptores, incluso se los usa como forma de antídoto ante la intoxicación. Por ejemplo, si mi paciente tiene agonismo muy kappa, ¿sí? Es decir, está con sedación o somnoliento, con miosis y analgesia, ¿sí? Si a este paciente que está agonizando ambos receptores le administro un antagonista competitivo como naloxona, que es un opioide pero de acción antiagonista, lo que va a suceder es que la naloxona va a desplazar la molécula de morfina, se va a unir al receptor, pero lo va a ocupar sin activarlo, ¿sí? Eso se llama antagonismo. Entonces, este paciente va a desplazarse y va a tener efecto antagonista. Esto quiere decir que si bien el paciente se va a despertar, va a respirar mejor, también va a tener dolor, taquicardia, da como un síndrome de abstinencia agudo, sobre todo en pacientes que consumen morfina en forma crónica, morfina o cualquier opioide. Hay diferentes interacciones con los opioides. Aquí volvemos a repetir el agonismo, mu y kappa, ¿sí? Pero en este caso, mi paciente que viene tomando otro opioide que es un agonista parcial como la bupremorfina, es solo agonista mu y no interactúa con otro receptor. Si un paciente está con bupremorfina y le quiero administrar otro opioide como morfina, su interacción se va a ver dificultada. No significa que no va a haber efecto, pero no voy a tener seguramente el efecto deseado, ¿sí? Un opioide muy particular es la nalbufina, ¿sí? De nuevo, a modo de ejemplo, tenemos un paciente que viene consumiendo morfina con agonismo muy kappa. Este paciente, por ejemplo, acude a la guardia, ¿sí? Porque está con exacerbación de su dolor, y en el sistema de guardia solo tienen nalbufina. Si a este paciente le administro nalbufina, fármaco que es muy frecuente de usar en la guardia, la nalbufina es un opioide que tiene agonismo y antagonismo. Es decir, agoniza el receptor kappa y eso me va a dar disforia o bienestar, pero antagoniza el mu en forma similar a la naloxona, el mu que tiene acción muy analgésica.
Por lo tanto, este paciente que venía tomando morfina o algún otro opioide y le administro nalbufina, va a hacer una crisis de dolor con abstinencia por el efecto antagonista de la nalbufina. Y es por eso que cada vez este opioide se usa menos, ¿sí? Porque desde este punto de vista es un opioide complejo y su acción antagonista puede desencadenar crisis de abstinencia y de dolor. Se recomienda no usarlo. Entonces, los opioides, ¿sí? Agonistas puros, los débiles, codeína, propoxifeno, el tramadol es un opioide de transición, y los potentes, morfina, oxicodona, metanodona, fentanilo y otros más que vamos a nombrar posteriormente. Agonistas parciales, ¿sí? La bupromorfina, como vimos el ejemplo, y con efecto agonista y antagonista, la nabufina y la pentazocina, que no hay en Argentina. Los antagonistas puros, naloxona y naltrexona. La naloxona la usamos como antídoto ante la intoxicación con opioides. Se recomienda, como dijimos, los fármacos agonistas-antagonistas no usarlos. Estos son los opioides que la Organización Mundial de la Salud aconseja para dolor moderado o dolor fuerte: codeína y tramadol, morfina, oxicodona, fentanilo y metadona. Estos diferentes opioides tienen diferentes interacciones con los receptores. La morfina es muy agonista mu, recordemos que es el receptor con más actividad analgésica, ¿sí? Algo delta y kappa. La metadona de la misma forma. El fentanilo es casi mu puro, ¿sí? Y eso hace que sea un opioide que dé un poco menos de somnolencia, ¿sí? Y quizás también un poco menos de constipación, al igual que el sufentanilo. La oxicodona tiene agonismo mu y también un importante agonismo kappa, situación que en algún momento, al menos en forma teórica, se sugirió para dolor visceral, siendo las vísceras, teniendo las vísceras altas densidad de receptores kappa. Y si bien esto es teórico, no ha sido útil en la práctica diaria. La meperidina y el propoxifeno han caído en desuso por sus efectos adversos, pero son solo agonistas mu. La codeína agoniza todos los receptores, ¿sí? La bupremorfina dijimos que es un agonista parcial, ¿sí? Solo mu. Bien, la naloxona es antagonista, la naltrexona es antagonista y la nalbufina es antagonista mu, pero agonista kappa. Entonces aquí tenemos un poco el resumen de la interacción entre ligandos y receptores de lo que venimos mencionando. La Organización Mundial de la Salud hace varios años atrás expresó que había un grupo de opioides que se consideraban no aconsejables, en los cuales estaba nombrada la meperidina, la nalbufina y el propoxifeno. La meperidina porque posee un metabolito que se llama normeperidina y que puede generar convulsiones. La nalbufina porque tiene este efecto agonista-antagonista y puede desencadenar abstinencia y dolor. Y el propoxifeno, por varias razones, puede dar convulsiones, al igual que la meperidina, por su metabolito norpropoxifeno, y también superando los 600 miligramos día puede generar insuficiencia cardíaca. Además de esto, el propoxifeno en muchos países ha sido discontinuado de su venta por ser uno de los fármacos vinculados al abuso o al consumo del personal de salud. Cuando la Organización Mundial de Salud dice opioides no aconsejables, no quiere decir que no se puedan usar. Es decir, si en el lugar de mi trabajo solo hay propoxifeno o solo hay meperidina, tendré que usarlos con las precauciones necesarias. Ahora, si tengo otros opioides para elegir, la verdad que debería elegir otros opioides por encima de estos que tienen demasiados efectos adversos. Entonces vamos a ver algunas generalidades de los opioides agonistas, ¿sí? Todos los opioides se pueden dar por vía oral y tienen una buena absorción, a excepción del fentanilo, que tiene un primer paso hepático muy importante, mayor al 90%. La gran mayoría de los
opioides tienen metabolitos tóxicos o metabolitos activos e inactivos, a excepción de la metadona, que no se le conocen metabolitos activos, y esto es útil en los pacientes con algún grado de daño neurológico para evitar delirio y alucinaciones. El fentanilo tampoco se le conocen metabolitos activos, así que son fármacos que podríamos usar en pacientes con algún problema neurológico. Se eliminan por vía renal, a excepción de la betametona, que se elimina por vía biliar, por lo que es de elección en pacientes sometidos a diálisis o con falla renal. Todos los opioides tienen vida media corta, por lo que en su forma farmacéutica de liberación inmediata hay que darlo a intervalos cada 4 horas, ¿sí? Salvo que prescribamos la formulación de liberación controlada, a excepción de la metadona, que tiene una vida media más prolongada, ¿sí? Por un volumen de distribución muy amplio. En términos de biotransformación, ¿sí? La mayoría de los opioides, la morfina sobre todo, se metaboliza por glucuronización y un poco menos por deaquilación e hidrólisis, ¿sí? Y en mucha menor medida la desmetilación, sobre todo la meperidina y el propoxifeno, ¿sí? Hay un 10% de opioide que se elimina sin metabolizar. El 50% o 55% de la morfina se metaboliza morfina 3-glucurónico y el 10% morfina 6-glucurónico. Y el 25% por deaquilación e hidrólisis y otras vías metabólicas. Entonces, en términos de ajuste en falla renal, la metadona y el fentanilo son los fármacos que menos deben ajustarse a la falla renal. Es decir, si tengo un clearance de creatinina, un filtrado glomerular mayor al 50%, los opioides no se ajustan. Entre 50% y 10%, la metadona no se ajusta y el fentanilo prácticamente tampoco. Con un clearance menor al 10%, hay que dar 75% de la dosis de metadona, 50% de la dosis del fentanilo. Es decir, son fármacos de elección en pacientes con falla renal y diálisis porque se eliminan por otras vías y el ajuste que hay que hacer es mínimo. ¿Qué pasa con esta acumulación de los metabolitos? Bueno, esta glucuronización que dijimos que es la principal vía metabólica de los opioides se realiza en este citocromo situado en el hígado, CYP2D6. Lo interesante de esto es que hasta el 10% de la población de raza blanca puede tener falta de actividad de este metabolito, por lo que los opioides no se metabolizan, ¿sí? Y prolongan su vida media. Entonces, en ese aspecto hay que tener precaución y por eso es que las transformaciones que hacemos con las guías de opioides o los pasos de opioides son siempre guías prácticas y todo esto hay que adecuarlo y verlo in situ con cada paciente. Es decir, que la respuesta individual puede ser muy diferente y eso hace que sea difícil recomendar una dosis de inicio general para todos los pacientes. Por eso es que siempre hacemos una prueba terapéutica, vemos la respuesta y en base a eso modificamos las dosis posteriores. La morfina 6-glucurónico es uno de los metabolitos opioides, ¿sí? Representa el 10% del metabolito opioide y tiene potencia analgésica con actividad opioide intrínseca, incluso más potencia que la morfina. La morfina 3-glucurónico es el principal metabolito neurotóxico responsable de alucinaciones, de temblores, de acaticia y otra neurotoxicidad vinculada a opioides. Es por eso que los opioides que no generan morfina 3-glucurónico son los opioides que se relacionan con menor neurotoxicidad. Vamos a ver ahora algunos mitos, ¿sí?, relacionados con el uso de opioides y esto transmitido por pacientes, familiares e incluso profesionales de la salud. Es muy común de escuchar los siguientes términos, ¿no? No uses morfina porque es sinónimo de muerte inminente o se usa a fin de vida, puede acelerar la muerte, hay que tener mucha precaución porque es adictiva, una vez que inicias el consumo es imposible salir, solo está vinculada a analgesia en pacientes que padecen cáncer,
es tóxica. Si tienes dolor, mejor usar un opioide débil y no uno potente. La morfina solo debe usarse en dolor crónico o solo en dolor asociado a cáncer. Bueno, nada de esto es cierto. La morfina se puede usar en dolor crónico, en dolor agudo, morfina u opioides en general. Si el dolor es moderado, uso un opioide débil. Si el dolor es fuerte, uso un opioide potente. Con el adecuado control médico, la posibilidad de adicción es mínima y tiene que ver más con el perfil del paciente, ¿sí? Entonces, estos mitos hay que empezar a eliminarlos y esto lo vamos a hacer educando y formando a nuestro personal de salud. Vamos a ver algunos tips importantes de los opioides que más comúnmente usamos, ¿sí? Entonces, la morfina, la Organización Mundial de la Salud la sigue considerando el opioide patrón y el primero que deberíamos prescribir, salvo contraindicaciones. Tiene una muy buena disponibilidad oral desde el 30% y una vida media corta, de 2 a 3 horas. Es fundamentalmente agonista mu, aunque también kappa y delta, ¿sí? Recuerden que se biotransforma en hígado y se elimina por riñón. Y voy a formar 10% de morfina 6-glucurónico, metabolito que con el uso crónico adquiere importancia porque tiene mucha más potencia que la propia morfina, hasta 200 veces más potente. Y también voy a generar morfina 3-glucurónico, que si bien no tiene actividad analgésica, sí tiene actividad a nivel de neurotoxicidad, sobre todo alucinaciones y delirio, ¿sí? La dosis de inicio recomendada es de 5 a 10 miligramos cada 4 horas, pero como dijimos hace un momento, esto es muy personal para cada paciente y hay que titular la dosis, ¿sí? Entonces es un opioide fundamental para el tratamiento del dolor oncológico. Se puede dar por vía oral, endovenosa, subcutánea, transdérmica, transmucosa, o sea que es un opioide muy versátil. Las contraindicaciones, rara vez tenemos contraindicaciones absolutas para usar morfina. Por supuesto, la alergia o la hipersensibilidad inhabilita su uso. Un paciente con crisis asmática, la morfina genera algo de liberación de histamina y eso puede generar broncoespasmo. Entonces, en pacientes asmáticos hay que tener precaución. O en pacientes que ya están hipercápnicos, esto puede generar disminución de la actividad respiratoria. O en pacientes con hilio paralítico. Bueno, en todos estos pacientes uno no debería usarlo. Ahora, las contraindicaciones relativas son más frecuentes. La potencialidad de abuso. La posibilidad de que un paciente sea adicto a un opioide tiene que ver más con la incorrecta indicación por parte del equipo médico que con el abuso del propio paciente. Sí hay que analizar las características en términos de contención familiar, contención social o antecedentes de abuso de otras sustancias. Y si hubiese alguno de estos antecedentes, sí debería restringir la utilización de opioides. El delirio, dijimos que son fármacos potencialmente delirógenos, la insuficiencia hepática porque no se van a metabolizar y el paciente con EPOC severo por la posibilidad de desarrollar mayor hipercapnia. Pero estas son contraindicaciones relativas que pueden ir manejándose o incluso utilizar otro opioide que no genere alguno de estos efectos adversos. El tramadol es un opioide de transición, un opioide débil que a medida que aumenta la dosis se parece más a un opioide potente. Por eso le llamamos opioide de transición. Lo interesante de este opioide es que tiene una acción para dolor neuropático. Es uno de los opioides que se considera antineuropático. Hay 3 opioides con actividad antineuropática: el tramadol, el dextropropoxifeno y la metadona. La actividad para dolor neuropático del tramadol está vinculada a la capacidad de recaptar noradrenalina y serotonina, parecido a lo que hacen los antidepresivos, sin ser el tramadol un fármaco antidepresivo y sin lograr efecto antidepresivo, sí tiene un efecto antineuropático. Entonces, es agonista mu, tiene actividad opioide, pero tiene un segundo mecanismo de acción
donde recapta noradrenalina y serotonina y lo hace, ¿sí?, elegible ante dolores neuropáticos. Es aproximadamente 10 veces menos potente que la morfina, también tiene una vida media corta de 4 horas. Y eso es uno de los errores más comunes que vemos con el uso del tramadol de liberación inmediata. Se debe dar cada 4 horas. A veces vemos que se los prescribe cada 8 o 12 horas y los pacientes tienen dolor de fin de dosis, ¿sí? Dijimos que todos los opioides son potencialmente emetizantes, entonces hay que iniciar a dosis pequeñas para evitar los efectos adversos, ¿sí? Se puede iniciar entre 25 y 50 miligramos por cada toma. Este opioide sí tiene dosis máxima. Se recomienda no superar los 400 miligramos día. Por encima de esta dosis hay que cambiar de opioide a uno más potente. Por encima de estos 400 miligramos los pacientes suelen empezar a tener temblor. Entonces, si con 400 miligramos no logré control adecuado del dolor, habría que cambiar de opioide. Y una advertencia muy importante en términos de tramadol es que baja el umbral convulsivo, por lo que está desaconsejado en pacientes epilépticos, en pacientes con trauma o con neurotrauma, en pacientes postoperatorios de neurocirugías, y esto hace que en las terapias intensivas que trabajan mucho con neurotrauma y con neuroquirúrgico no se pueda usar. Entonces es un excelente fármaco, muy útil para dolor neuropático y cualquier tipo de dolor, pero debería tener cuidado en los pacientes con daño neurológico y no superar los 400 miligramos día. También precaución de combinarlo o de no combinarlo con fármacos con actividad serotoninérgica, porque pueden generar síndrome serotoninérgico la combinación de tramadol, por ejemplo, con un antidepresivo recaptador de serotonina. No quiero decir que no se pueda, se pueden combinar con las precauciones y el seguimiento adecuado. Es muy útil la utilización en fórmulas de solución de tramadol. Esto nos permite, en todos los opioides, ¿sí?, titular mejor las dosis. Como regla general, cuando iniciamos la prescripción de opioides, usamos opioides de liberación inmediata en forma de soluciones, ¿sí?, a diferentes concentraciones, ¿sí?, y esto nos va a permitir modificar las dosis hacia arriba y hacia abajo con mucha facilidad. Le indicamos al paciente que tome 1, 2, 3 o 10 gotas, 1, 2 o 10 mililitros, ¿sí?, y podemos subir y bajar la dosis con facilidad. Una vez que encontramos la dosis que al paciente les resulta conveniente, podemos pasar a formulaciones de comprimidos o incluso a formulaciones de liberación controlada para disminuir el número de tomas diarias. Pero siempre iniciamos con soluciones, ¿sí?, y de liberación inmediata, que es lo que nos facilita la titulación de dosis. Con respecto a esto, ¿sí?, el tramadol nos genera un problema en términos de la disponibilidad de sus diferentes marcas. Entonces, yo no tengo ningún conflicto de interés, les voy a nombrar las marcas que están en el mercado y cómo viene su formulación. Entonces, tenemos tramaclosidol. Habitualmente, en un gotero estándar, 20 gotas representa 1 mililitro, pero esto va a depender del tipo de gotero y de la densidad de la solución. Entonces, para tramaclosidol, 1 mililitro son 24 gotas, y en esas 24 gotas hay 100 miligramos de tramadol. Para calmador, 1 mililitro son 20 gotas. Y en esas 20 gotas hay 50 miligramos de tramadol. Podríamos decir que más o menos la mitad de la anterior. Clock, 1 mililitro son 30 gotas. Y en esas 30 gotas hay 50 miligramos de tramadol, menos concentrado que el calmador. Nobligan, 1 mililitro son 40 gotas. Y en esas 40 gotas hay 100 miligramos de tramadol, bastante parecido a calmador en términos de concentración. Tramal, 1 mililitro son 40 gotas y en ese mililitro hay 100 miligramos de tramadol. Ultra Calms, 1 mililitro son 28 gotas y posee 50.4 miligramos de tramadol.
Entonces, a ver, ¿qué podemos resumir de esto? Calmador, Tramal y Nobligan son bastante equivalentes. Hay 2 miligramos por gota. Ultra Calms, muy parecido, 1.8 miligramos por gota. Tramaclocidol es el que más concentración tiene, casi el doble, 4 miligramos por gota. Y Cloc el que menos concentración tiene, 1.6 miligramos por gota. ¿Y por qué es importante esto? Porque los pacientes, ¿sí?, muchas veces al estar en falta alguna marca, llevan cualquier otra y los pacientes consumen gotas, no miligramos. Entonces, si nos equivocamos, podemos darle el doble o la mitad y hacer que el paciente tenga un efecto adverso y se intoxique o que tenga falta de eficacia en términos de dolor. Entonces, la recomendación es siempre usar la misma marca, la que uno elija, la que ustedes quieran, pero conocer estas equivalencias para respetar la dosis. Entre colegas, hablar en términos de miligramos o de miligramos por gota, ¿sí? Y al paciente sí le decimos cuántas gotas tiene que tomar y que mantenga siempre la misma marca. Ante cualquier duda o que consiga una marca diferente, se tendrá que comunicar para reordenar la dosis. Continuamos con codeína. También es un opioide de bajo techo, un opioide débil, correspondiente al segundo escalón. Tiene pobre afinidad mu y algo de afinidad kappa. Es una prodroga. Cuando llega al hígado se biotransforma, ¿sí?, en morfina, y más o menos el 10% de la droga que se administra se transforma en morfina y eso hace que pierda potencia y es por eso que es 10 veces menos potente que la propia morfina. Es una muy buena droga, útil en pacientes frágiles, ¿sí?, porque es poco potente. Se elimina por hígado, se metaboliza en hígado y se elimina por riñón. Solemos iniciar con 30 a 60 miligramos, tiene una vida media corta, también hay que darla cada 4 horas, ¿sí? Y se puede administrar por vía oral perfectamente. Habitualmente viene en formulaciones combinadas con paracetamol o con algún AINE. Debemos tener en cuenta que el grupo de población que tiene inactividad del citocromo que biotransforma este fármaco va a ser totalmente ineficaz. Entonces hay un grupo de la población al cual le vamos a dar codeína y no va a tener efecto analgésico. Y hay un grupo de población menor donde este citocromo tiene más actividad de lo normal. Entonces les vamos a dar codeína y vamos a tener mayor efecto analgésico de lo deseado. Es por eso que a pesar de ser un excelente fármaco, tenemos que tener precaución en su uso porque habrá un pequeño grupo de la población donde el efecto sea mínimo y tendré que rotar a otro opioide y tendré un grupo más pequeño aún de población donde el efecto va a ser mayor al deseado y tendré que tener precaución de no tener efectos adversos. El dextropropoxifeno, ¿sí?, habitualmente viene en formulaciones combinadas con otros analgésicos. Es un opioide con actividad antineuropática. A diferencia del tramadol, este tiene 3 formas o 3 mecanismos de acción. Es agonista mu, tiene una baja actividad serotoninérgica, pero fundamentalmente es antagonista NMDA. Es un derivado sintético de la metadona. Entonces es un muy buen antineuropático. El problema, ¿sí?, que tenemos es que tiene una dosis máxima, superado los 600 miligramos puede dar insuficiencia cardíaca, también puede dar neurotoxicidad y generar convulsiones por su metabolito norpropoxifeno que tiene una vida media muy prolongada, ¿sí? Y la Agencia Europea de Medicamentos en el 2009 recomienda la suspensión de su comercialización, ¿sí? Este comunicado habla del riesgo para los profesionales de la salud y se suspende su comercialización por el abuso por parte de personal de salud. Esto es en Europa. Entonces hay muchos países del mundo donde este fármaco ha caído en desuso por sus efectos adversos y por la potencialidad de abuso, ¿sí? Entra dentro del grupo de opioides no aconsejables.
La metadona, ¿sí?, es el opioide antineuropático por excelencia, potente, opioide agonista muy delta, con importante antagonismo NMDA, lo que le confiere una potencia analgésica importante, y también inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina. O sea que tenemos 3 mecanismos de acción que lo hacen un muy potente analgésico, 20 veces más potente que la morfina, con una actividad para dolor neuropático importante, y eso lo hace deseable para dolores mixtos, por ejemplo, dolores vinculados a cáncer. No tiene metabolitos activos que conozcamos, por lo que es el que menos neurotoxicidad genera, junto con el fentanilo, por lo que en pacientes con daño neurológico o con delirio y alucinaciones podría usarlo. Se elimina por vía biliar, por lo que lo puedo usar en pacientes con compromiso renal. Tiene una vida media larga, por lo que lo puedo dar 2 o 3 veces al día, ¿sí? Y esto en principio es bueno y deseable, dar menos tomas al diario, pero también va a ser, por su amplio volumen de distribución, ¿sí?, que si aparece un efecto adverso, el efecto adverso dure mucho tiempo, ¿sí? Este fármaco tiene un volumen de distribución muy alto, acumulándose en tejido graso. Entonces, la posología va variando con las diferentes semanas. En la primera semana, la metadona se conoce como un opioide lento, es decir, uno lo da cada 8 o 6 horas, porque gran parte de la dosis que administramos se va a acumular en grasa, no va a estar en sangre y por lo tanto no voy a tener el efecto analgésico completo. Pasado los primeros 5 a 7 días, el tejido graso ya suele estar saturado y ya tengo la actividad analgésica completa de la metadona. Ahí puedo bajarlo a una toma cada 8 horas o cada 12 horas, porque su vida media se va a prolongar retirando opioides del tejido graso. Incluso hay pacientes que se les puede dar una sola toma diaria. Por supuesto, habrá que tener precaución en pacientes que tienen una rápida pérdida de peso, por ejemplo los pacientes oncológicos, porque pueden hacer intoxicación por este opioide liberando el opioide del tejido graso, ¿sí? Puede interaccionar con ferritoína, amitriptilina y fluconazol, y dentro de sus efectos adversos puede generar prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, por lo que es potencialmente arritmógeno. Entonces, en ese aspecto sí hay que tener cuidado, hay que tener un electro de control. No debe darse en pacientes con insuficiencia hepática. Es difícil de usarlo en pacientes en terapia intensiva porque solo tenemos en Argentina la presentación por vía oral, y los pacientes en terapia intensiva van a tener un volumen de distribución muy amplio de este fármaco, y los pacientes van a tener gran espacio intersticial con edema. Es imposible predecir su vida media, así que no quiere decir que no se puede usar, pero es difícil. Es de primera línea en dolor neuropático y dolor asociado a cáncer, y es un opioide de bajo costo. Así que, como verán, tiene muchas virtudes, pero tiene algunas diferencias con los otros opioides: más vida media, más volumen de distribución, un triple mecanismo de acción, eliminación biliar, prolongación del QT, muchos beneficios y muchas precauciones, ¿sí? Así que si uno aprende a usarlo y tiene las precauciones necesarias, es una excelente opción. La oxicodona es un opioide con una farmacocinética muy predecible en términos de absorción y de distribución y de vida media, lo cual es muy bueno. Es agonista muy kappa y tiene más o menos 1.5 a 2 o doble de potencia que la morfina, o sea que es un opioide potente. Se suele empezar con 5 a 10 miligramos día, ¿sí? Se metaboliza en hígado, es una prodroga, se metaboliza en oximorfona, que tiene actividad analgésica, y se puede dar por múltiples vías de administración. O sea que es un muy buen opioide, algo costoso porque es un opioide sintético derivado de la morfina, ¿sí? El fentanilo, ¿sí?, es quizás el opioide más usado en términos perioperatorios y en cuidados intensivos. Es un agonista muy puro,
no se elimina por riñón, así que se puede dar en pacientes con insuficiencia renal. Tiene un primer paso hepático muy intenso, por lo que si uno lo da por vía oral no tiene ningún tipo de efecto. Se puede dar por vía endovenosa, se puede dar por vía transmucosa, ¿sí? Se puede dar por vía transdérmica. Es 100 veces más potente que la morfina y suele estar relacionado con menor somnolencia y menor constipación. Su vida media es muy corta. Fíjense que las características cinéticas del fentanilo lo hacen un opioide seguro y es por eso que lo usamos en terapia intensiva. Vida media muy corta, no se acumula en tejido graso, no se elimina por riñón, no tiene metabolitos activos, entonces su utilización endovenosa es bastante segura. Por supuesto, es un opioide muy potente y eso obliga a pasarlo siempre mediante bomba de infusión continua. Existe las presentaciones transdérmicas, ¿sí? Para los pacientes que no tienen acceso endovenoso. Se puede usar parches transdérmicos, hay equivalencias en términos de cuánto opioide necesita y cómo transformarlo a parche. Hay que tener precaución porque si el paciente tiene fiebre, eso genera vasodilatación y se puede absorber más por vía cutánea y siempre hay que tener precaución de que no genere una dermatitis. Aquí en Argentina tenemos Durogesic y Talnur, son los dos tipos de parche. Los podemos poner básicamente en los mismos lugares donde ponemos insulina. No es necesario que el paciente se lo pegue al parche en el lugar que le duele. Esto se absorbe y tiene efecto en forma sistémica. Y estas son las tablas de equivalencia. Es decir, si mi paciente está usando una dosis equivalente de morfina entre 135 y 224 miligramos, necesita un parche de 50 microgramos hora. Y así vamos calculando las dosis. Estos parches suelen durar 3 días. Posterior a eso, ya no tienen más efecto y hay que retirarlos. Es una opción para los pacientes que carecen de vía oral, ¿sí? Y necesitan un opioide de alta potencia. En la actualidad también disponemos del fentanilo transmucoso. Este es el chupetín del fentanilo o piruleta de fentanilo que en Europa y en España ha tenido mucho éxito, se usa mucho en pediatría, ¿sí? Para dolor irruptivo. El dolor irruptivo es aquel dolor que no está vinculado a movimiento, no está vinculado a acción, que aparece sin previo aviso y después desaparece. Incluso desaparece antes de que un analgésico pueda hacer acción. ¿Sí? El dolor irruptivo puede ser, por ejemplo, por una neuralgia del trigémino, puede ser vinculado a metástasis óseas, es muy común. Entonces, este chupetín de fentanilo que viene de diferentes dosis, se lo pasa por la mucosa yugal, se absorbe rápidamente y obtengo el efecto opioide casi en forma inmediata. En Argentina no ha tenido éxito y actualmente no se consigue. También vienen formulaciones de spray nasal de fentanilo que tampoco tenemos en Argentina. Sí, el fentanilo transmucoso, hoy tenemos una sola marca que es Fentora, que viene de 100, 200, 400, 600 y 800 microgramos. Se puede usar sublingual, pero lo interesante de este fármaco es que viene para usarlo sobre la encía, entre el labio y la encía. Se disuelve rápidamente y su efecto es en menos de 10 minutos. O sea que para dar rescates es muy bueno y muy conveniente. La idea de ponerlo debajo de la encía implica que no necesariamente hace falta la colaboración del paciente. Eso quiere decir que puedo usarlo en pacientes con alteración del estado de conciencia, incluso con pacientes en situación de fin de vida. ¿Sí? El dispositivo o el comprimido queda sostenido entre la encía y el labio y se disuelve y genera su efecto analgésico. Entonces hoy lo tenemos disponible en nuestro país y aquí en Tucumán, ¿sí? Y es una muy buena opción para dolor irruptivo y para hacer rescates. La forma en la que se usa, ¿sí? En general lo usamos en pacientes que ya vienen con opioides, ¿sí? Porque usar 200 microgramos de fentanilo
en un paciente virgen de opioides puede generar mucha somnolencia. Entonces son pacientes que ya vienen con tolerancia y ya vienen usando opioides. Aparece un dolor irruptivo episódico y ponemos 200 microgramos de fentanilo. Esperamos 15 minutos, si la respuesta es buena, ya sabemos que esa es la dosis eficaz de rescate. ¿Sí? Si después de estos 15 minutos o 30 no hay respuesta, repetimos 200 microgramos. Si la respuesta es buena, el próximo rescate será directamente con 400 microgramos de fentanilo. ¿Sí? Si hay que hacer otro rescate más con 400, el próximo rescate será con 800 microgramos de fentanilo. El remifentanilo es un opioide muy potente, entre 150 y 200 veces más potente que la morfina, solamente de utilización endovenosa y solo vinculado a cuidados intensivos y quirófano. Es tan potente que tiene acción sedativa, mucha acción hipnótica. Se metaboliza por vía de Hoffman, es decir, se metaboliza por estereasas plasmáticas, lo que hace que su vida media sea menor a 2 o 3 minutos. Y eso es muy deseable, muy bueno. Es decir, uno pone infusión de remifentanilo y el efecto es inmediato. Cierra la infusión y el efecto cesa en forma inmediata. Entonces, en contexto quirúrgico, es un excelente fármaco. Para sedación y analgesia en cuidados intensivos, tiene algunas complicaciones. Es decir, al ser tan potente, satura todos los receptores muy en forma inmediata. Y cuando uno lo suspende luego de 2 o 3 días, cuando quiere empezar a despertar el paciente, ¿sí? El desacople del ligando y del receptor es en 2 o 3 minutos y genera abstinencia y un disconfort al despertar muy importante. Eso hace que a veces en cuidados intensivos restringamos un poco su uso, pero al no tener metabolismo hepático, al no tener metabolismo renal, quizás por periodos breves en pacientes con insuficiencia renal o hepática podría usarse. Solo debe usarse en infusión continua, no puede usarse en bolos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en pacientes muy pequeños, menores de 1 año, embarazo o lactancia, no se recomienda su uso y sí para pacientes con trastornos de la función renal o hepática. Habitualmente los pacientes que usamos remifentanilo están vinculados a ventilación mecánica, ya sea en terapia intensiva o quirófano. No recomendamos usar remifentanilo en pacientes despiertos o con ventilación espontánea porque aparte de su efecto analgésico opioide, al ser tan potente tiene efecto sedante y un importante efecto sobre el centro respiratorio. Es un potente inotrópico negativo. Es muy común ver bradicardia e hipotensión arterial con el uso de este fármaco. Entonces, si bien es un buen fármaco, está restringido a un subgrupo particular de pacientes. La bupremorfina es 30 veces más potente que la morfina y en Argentina solo se consigue en forma transdérmica, en forma de parches de 5, de 10 y de 20 microgramos, con una utilidad durante 7 días, muy útil para pacientes que carecen de vía oral, se puede utilizar sin ningún problema, o por ahí para pacientes que no quieren consumir porque tienen un viaje o algo y quieren prescindir de la vía oral por un tiempo. Hay que tener presente que la bupremorfina transdérmica, el parche, una vez colocado, tarda cerca de 12 horas en empezar a actuar. Entonces el paciente debe colocarse el parche, continuar con el opioide oral que venía tomando y suspenderlo 12 horas después de haberse colocado el parche. Como el parche comienza a actuar 12 horas después de haberlo colocado, se recomienda que el paciente se lo coloque a la mañana muy temprano, 6, 7 de la mañana, cosa que el efecto máximo del parche lo tengamos a la tarde y si el paciente tiene algún efecto adverso y necesita consultar, esto no suceda en horas nocturnas, ¿sí? Entonces, teniendo esas precauciones, es una opción, ¿sí?, para este tipo de pacientes. Ya algo hablamos de la nalbufina y dijimos que es un agonista-antagonista y eso lo hace poco deseable para los pacientes porque puede desencadenar crisis de abstinencia. Genera
una disforia y euforia muy importante, por lo que hay que evitar los bolos de nalbufina en los pacientes internados, porque podemos generar lo que llamamos efecto recompensa, que el paciente elija y desee este fármaco y terminamos por mala prescripción generando un paciente adicto. La meperidina, ¿sí? Dijimos que es menos potente que la morfina y tiene este metabolito que da convulsiones, por eso no entra dentro de los opioides no aconsejables. Hace un tiempo atrás se decía que la meperidina relajaba el cuello del útero y relaja el esfínter de Oddi, por lo que se utilizaba en pacientes con pancreatitis y en pacientes durante el parto. Hoy sabemos que esto no es así y que todos los opioides, absolutamente todos, aumentan el tono dentro de las vísceras huecas, sea útero, sea esfínter de Oddi, sea tubo digestivo. Y la meperidina lo hace igual que cualquier otro opioide. O sea que hoy ha caído en desuso debido a sus efectos adversos y no lo usamos ni en embarazadas ni en pancreatitis. La naloxona es un antagonista opioide. Se usa en pacientes con intoxicación. Y recuerden que al prescribir naloxona en pacientes que vienen tomando opioides crónicamente, voy a desencadenar una crisis de abstinencia. Es decir, que el paciente se va a despertar, va a respirar adecuadamente, pero va a tener dolor, ¿sí? Al tener una abstinencia hiperaguda puede hacer convulsiones, taquicardia, dolor de pecho, infarto, y es por eso que la naloxona se administra como antídoto solo y solo si el paciente está intoxicado y tiene riesgo de vida. Es decir, si tengo un paciente intoxicado con opioides y está con un poco de sueño, no uso naloxona, espero que se despierte. Si está con alucinaciones, no uso naloxona, retiro el opioide y espero que las alucinaciones pasen. La naloxona la vamos a usar cuando el paciente tenga depresión respiratoria y tenga riesgo de vida. Si el paciente llegó con depresión respiratoria y lo conecté a un respirador mecánico, no uso naloxona. Espero que pase el efecto opioide, porque ya lo conecté al respirador mecánico y evité el riesgo de muerte. La utilización de naloxona puede ser peligrosa al desencadenar un síndrome de abstinencia aguda, solamente relacionado para pacientes con riesgos de vida. También tiene un primer paso hepático muy importante, por lo que si se da por vía oral, al absorberse se inactiva. Esto hace que hoy vengan opioides en forma comercial con naloxona por vía oral. Suele venir oxicodona vinculado con naloxona. Logra antagonizar los receptores Mu del tubo digestivo y evitar la constipación. Es decir, podemos usar la naloxona vía oral sin que tenga efectos sistémicos y tratar o mejorar la constipación de los pacientes. Hoy esto está disponible en el mercado. Vamos a ver brevemente cómo se usa, ¿sí? Ya que conocemos las características básicas farmacológicas de los opioides, cómo es el uso en la práctica diaria. En nuestra provincia, esto está regulado por el Sistema Provincial de Salud, con los recetarios para psicofármacos que funcionan muy bien, ¿sí? Y esto hace que esto esté regulado y controlado por el Sistema Provincial de Salud. Cualquier médico puede prescribir esto, no hace falta que tenga una especialidad específica, simplemente es un trámite muy simple de inscripción, ¿sí? En el Ciprosa, que permite acceder a este tipo de recetarios. Todos los hospitales lo tienen y se los brindan también gratuitamente a los profesionales que trabajan con este tipo de fármacos. Hay que poner el nombre del profesional que lo prescribe con el número de matrícula. Hay que prescribir el opioide, la formulación, la cantidad y la dosis. Y si uno lee aquí al costado, lo que uno prescribe debería ser la cantidad suficiente para que el paciente lo pueda consumir en 10 días. Esto debería obligar al paciente a dentro de 10 días regresar a la consulta por otra receta. Esto es para evitar el abuso del fármaco. Ponemos la dosis que necesita en el día, la fecha, ¿sí? Y los datos del paciente.
O sea, esto se llena por triplicado, es bastante simple y el sistema funciona muy bien. Entonces, vamos a ver las características. Los opioides siempre de elección por vía oral. Se absorben muy bien, se absorben aproximadamente el 30% del opioide. La vía endovenosa u otras vías de elección están diseñadas solo cuando la vía oral es posible. ¿Cómo es la respuesta farmacocinética a las dosis intermitentes? Y en esto sí me voy a detener un segundo. Hay que evitar la dosis intermitente de opioides. Es decir, uno entiende por rescate aquel paciente que tiene una dosis basal de opioide, evoluciona con dolor y le doy una dosis extra que corresponde al 10% de la dosis total diaria. Eso es una dosis rescate. Una dosis intermitente es una dosis sin que exista una dosis basal a demanda cuando el paciente la pide. Y sucede más o menos así. Por debajo de la línea roja tengo dosis ineficaz y hay dolor. Entre la línea roja y la amarilla tengo dosis efectiva y tengo analgesia. Y por encima de la línea amarilla tengo toxicidad. Por ejemplo, estoy somnoliento. Si llega un paciente en contexto postoperatorio donde sabemos que tiene dolor, porque las cirugías generan dolor, ¿sí? Y mi paciente empieza a quejarse de dolor, me duele, acudimos y le damos un bolo de opioide. Y lo que va a suceder es que el dolor va a calmar, va a entrar a dosis efectiva, voy a generar dosis tóxicas, se va a dormir y después va a caer la dosis a las 3 o 4 horas y el paciente lo que va a hacer es tener dolor de nuevo. Entonces el paciente va a decir me duele, va a llamar al médico y al enfermero y le vamos a administrar otro bolo endovenoso de opioide. Y va a decir me calmó, me dormí y ahora me vuelve a doler. Me duele, le vamos a dar otra dosis, se calmó, se durmió y le vuelve a doler. Cuando esto sucede varias veces al día, lo que estamos generando es lo que se llama efecto recompensa. El paciente empieza a entender que cada vez que le duele, se queja y le damos una dosis de un fármaco que no solo le calma el dolor, sino que le da sueño y lo hace sentir mejor. Entonces el paciente, con intención de evitar el dolor, lo que va a hacer es empezar a pedir el opioide quejándose antes de que le duela, porque por obvias razones no quiere padecer dolor. Esto se llama efecto recompensa. Vos pedí y yo te doy. Entonces, hay que evitar esto porque esto es lo que genera adictos, el efecto recompensa. Lo que debemos hacer es dar opioides en dosis regladas o en infusión continua o por vía oral en forma reglada para evitar dolor. Y si evito dolor, evito el efecto recompensa. Entonces, ante la presencia de dolor continuo, necesito analgesia continua, no analgesias en bolos intermitentes. Los opioides no se usan en bolos SOS, se usa en dosis basal continua más dosis de rescate. ¿Sí? Entonces hay que evitar las dosis intermitentes o dosis SOS sin una dosis basal. ¿Sí? Los opioides se titulan de a poco hasta lograr dolor controlado. El dolor controlado es aquel que tiene una escala verbal menor a 4, o que el paciente dice que su dolor es aceptable, o que tiene menos de 3 rescates por día. Es decir, el dolor controlado no implica 0 rescate, implica que necesita 1, 2 o 3, y con esos rescates el paciente anduvo bien. El paciente está con dolor controlado, pero se levanta al baño, le duele un poco, le doy un rescate y el resto del día está bien. Entonces, ¿sí? Con esto decimos que el dolor está controlado. Si el dolor es menor a 4 o 0, hay que disminuir la dosis de opioide entre un 25 y un 50%. La idea es no quedarse nunca quieto con la dosis, intentando dar la menor dosis posible. ¿Cómo prescribimos los opioides? Dijimos, comenzar de a poco, avanzar de a poco, siempre por vía oral, de vida media corta, de liberación inmediata, indicando los rescates adecuadamente y evitar las dosis SOS si no hay un intervalo de dosis fija. Siempre monitorizar, examen físico, adecuada hidratación. Muchas veces
efectos adversos de opioides se debe a deshidratación o alteraciones metabólicas, alteraciones electrolíticas, ¿sí? Evitar el estoicismo, el paciente no quiere rescate porque deje que yo aguanto, y aguantar el dolor genera sensibilización central y después tenemos más problemas. Entonces, muy comunicados con nuestros pacientes. Incrementar la dosis teniendo un objetivo claro con el paciente, explicándolo qué es dolor controlado. Y los rescates, ¿sí? Administrados deben ser el 10% de la dosis total. Si yo le doy 20 miligramos de morfina por día a mi paciente, la dosis será con 2 miligramos. Si le doy 30 o 40, la dosis será con 3 o con 4 miligramos. Es decir, el rescate no es igual para todos los pacientes. El rescate con morfina, con oxicodona, con fentanilo, se puede dar hasta cada 1 hora hasta que el dolor ceda. Con metadona, al tener una vida media más larga y ser un opioide más lento, los rescates se hacen hasta cada 2 horas, un poquito más lentos. Para dolor moderado, estas son las dosis recomendadas de inicio, y para dolor severo, pero como ya les comenté, se titula la dosis en base a respuesta del paciente y esto es muy individual. Si bien están descritas las dosis recomendadas por kilo de peso de cada uno de los opioides, rara vez usamos estas tablas si no vemos las características clínicas del paciente, si es un paciente muy debilitado, si es un anciano frágil, si tiene falla renal, si tiene falla hepática, si es un paciente virgen de opioides o si ya viene tomando opioides, y en base a eso definimos la dosis. ¿Qué es la DEMO? La dosis equivalente de morfina oral es la forma en la que hablamos todo lo que manejamos opioides, y esto es muy importante. Es la cantidad de equivalencia de morfina que se dio en 24 horas. Para eso debemos conocer las equivalencias, ¿no? No es lo mismo usar un opioide por vía oral, por vía endovenosa y por vía subcutánea. Es decir, como sabemos que por vía oral se absorbe el 30%, si paso de vía oral a vía endovenosa, la dosis la divido entre 3. Si paso de endovenosa a oral, la dosis la multiplico por 3. Entonces, uno podría decir que si yo tengo 20 miligramos de morfina endovenosa, ¿sí? Y la quiero pasar a DEMO, DEMO es dosis de morfina oral, la quiero pasar a DEMO, a la morfina endovenosa la tengo que multiplicar por 3. O sea que un paciente que tiene 20 miligramos de morfina endovenosa tiene una DEMO de 60. ¿Sí? Y esto lo puedo hacer según vía de administración o según diferente tipo de opioide. Entonces, para eso debemos conocer la potencia de los opioides, que ya algo comentamos. Y les recuerdo que estos son guías. Entonces, si tomamos la morfina como patrón y ponemos como potencia 1 a la morfina, los menos potentes, el dextropropoxifeno, la codeína, la meperidina y el tramadol, son 10 veces menos potentes que la morfina. Dijimos que el tramadol, a medida que aumenta la dosis, se adquiere un poquito más de potencia, pero son 10 veces menos potente que la morfina. La nalbufina tiene la misma potencia que la morfina, pero con su efecto antagonista que lo hace poco aconsejable. La oxicodona, entre 1.5 y 2 veces más potente. La metadona, el 20 veces más potente. El fentanilo, 100 veces más potente. La metadona también varía su potencia dosis dependiente. Con dosis muy bajitas, 100 miligramos, es 5 veces más potente. Con dosis más altas, 10 veces más potente. Y con dosis muy altas se considera 20 veces más potente que la morfina. Si tomamos siempre 20 veces más potente que la morfina, vamos a evitar intoxicaciones con los pacientes. Hay otros opioides como remifentanilo, sufentanilo y alfentanilo que también son mucho más potentes. ¿Sí? Esta es otra clasificación muy parecida a la que acabamos de ver, ¿sí? Donde vemos que los menos potentes que la morfina, 10 veces menos potente, tramadol, meperidina, propoxifeno y codeína, más potente que la morfina, la metadona, dosis dependiente, 5, 10 o 20, heroína, pero no le vamos a dar heroína a nuestros pacientes, ¿sí? La bupremorfina, entre 30 y 40 veces más potente, alfentanilo 70, remifentanilo y fenta 80, 100, y dijimos el remifentanilo hasta 200 veces más potente, sufentanilo hasta 1000 veces más potente que la morfina. Entonces, las equivalencias son... Entonces, vamos a ver cómo
administramos los opioides en soluciones y esto a veces genera confusión en el equipo tratante, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo prescribimos y después vamos a ver una regla mnemotécnica simple. ¿Qué significa que tengo una solución de morfina al 1%? Es decir, puede ser morfina, oxicodona, metadona, el opioide que fuese, ¿sí? Incluso el fármaco que fuese, no necesariamente opioides. Esta regla aplica para todo tipo de solución. Esto implica que tengo 1 gramo de morfina, es decir, 1000 miligramos en 100 mililitros. Si uno simplifica 0 con 0, uno podría decir que tengo 10 miligramos en 1 mililitro. Y si nosotros usamos un gotero patrón, 1 mililitro equivale a 20 gotas. Entonces, 20 gotas tiene 10 miligramos. Eso quiere decir que una gota tiene 0,5 miligramos. Esta es la tabla, ¿sí?, de diferentes concentraciones. Los opioides en reglas generales se concentran hasta el 6%. Por encima de esa concentración pueden empezar a precipitar. Y ustedes verán por qué casi todos los opioides o las soluciones que las formulamos al 2%, porque al 2% una gota es 1 miligramo, entonces tenemos 1 a 1, ¿sí? Entonces así es fácil hacer cálculos. Esto, regla mnemotécnica, es bastante simple. Aquí tenemos la concentración o la dilución de la solución, 1, 2, 3, 4, 5, 6%, y por cada gota, si utilizamos un gotero estándar, ¿sí?, por cada gota tengo en miligramos la mitad del número de concentración de la solución. Si es al 1%, 0,5 miligramos por gota. Al 2%, 2 miligramos por gota. Al 4%, ¿sí?, 2 miligramos por gota. Al 2%, perdón, 1 miligramo por gota. Entonces, la mitad de este número. Así es fácil acordarse que estoy prescribiendo. Hay opioides muy potentes, como la metadona, que lo podemos preparar en esta concentración. Pero si me paso una gota, a veces en términos de dosis es mucho. Entonces lo diluimos más y la preparamos en soluciones al 1 por 1000. A las soluciones concentradas al 1%, los pacientes le llaman gotas. A las concentradas al por 1000, los pacientes le llaman jarabe. En realidad son soluciones a diferentes concentraciones. Esto se lo puede expresar diferente y decir que está, por ejemplo, al 0,1%. Es exactamente lo mismo que al 1 por 1000. Y esto significa que hay 1 gramo de morfina, 1000 miligramos, en 1000 mililitros. Si simplificamos, aquí la situación es más simple. Es decir, tengo 1 miligramo por mililitro. Entonces, si la concentro al 1, 2, 3, 4, 6 por 1000, en 1 mililitro tengo 1 miligramo, en 2 mililitros 2 miligramos, en 3 mililitros 3 miligramos, y así es bastante simple acordarse. Entonces, vuelvo a repetir, nuestros pacientes, ¿sí?, toman estos fármacos en términos de gotas o de mililitros. Nosotros debemos saber cómo están formulados, cómo están preparados, hablar en concentración y en miligramos para evitar equivocarnos. Muchas veces en nuestras instituciones, ¿sí?, rotamos opioides de una solución a otra según disponibilidad y tenemos que asegurarnos que estemos dando la dosis adecuada, ¿sí? Entonces vamos a hacer un caso clínico para calcular demo y hacer pasaje de una solución a otra. Este es un paciente de 60 años que cursa el postoperatorio de una disectomía lumbar, una operación de columna, ¿sí?, por lumbalgia crónica, y la operación compromete el lumbar 3 el lumbar 2 y lumbar 3. Cuando sale de la cirugía, se le pone una infusión de morfina de 40 miligramos endovenoso. Y en las últimas 24 horas requirió 6 rescates. Como es el 10% de la dosis, cada rescate se dio con 4 miligramos. O sea que hizo 6 rescates de 4 miligramos. La idea es calcular la dosis equivalente de morfina oral de este paciente. Entonces, si uno piensa, tengo 40 miligramos de infusión más 6 rescates de 4 miligramos suman 24 miligramos. Yo debo sumar la dosis diaria, infusión más rescate. Entonces, en términos de dosis total, tiene 64 miligramos de morfina endovenosa. Pero esto lo tengo que pasar oral. Eso implica multiplicarlo por 3. Entonces, uno podría decir que la dosis equivalente de morfina oral son 192 miligramos. Esa es la dosis que yo debería usar si lo quiero pasar a vía oral. Entonces, como mi paciente, ¿sí?, lo quiero pasar de la terapia a la sala, lo voy a pasar con vía oral. Sé que le tengo que dar 192 miliequivalentes al día. El problema
es que en mi institución hay morfina al 4% en solución. ¿Cómo hacemos la transformación? Sabemos que al ser al 4%, cada gota trae, ¿sí?, 2 miligramos, la mitad de este número, ¿sí? Entonces, morfina al 4%, una gota trae 2 miligramos. Entonces, sí, yo lo que voy a hacer es 192 miligramos, ¿sí?, dividido 2 van a ser 96 gotas. Le tengo que dar 96 gotas de esta solución al día, distribuida cada 4 horas en 6 dosis. 96 dividido 6 me da 16 gotas cada 4 horas. Entonces mi paciente va a terminar con morfina al 4%, 16 gotas cada 4 horas, y el rescate, que es el 10% de la dosis total, van a ser 9 gotas si necesita un rescate. Entonces la demo nos sirve para transformar cualquier opioide vía oral. Podría hacerlo con fentanilo, podría hacerlo con tramadol, podría hacerlo con metadona, según uso vía oral, vía endovenosa o la vía que fuese, ¿sí? Siempre se pasa a morfina según equivalencia y a vía oral según la vía que esté utilizando, y a partir de la demo puedo decidir qué usar y transformar cualquier opioide. Siempre los pacientes tienen que estar adecuadamente escrita el fármaco que vamos a usar y el horario en que tiene que tomar. Esto no se da verbalmente, debe estar escrito adecuadamente en el tratamiento. Para terminar, ¿sí?, cualquier profesional de la salud debe prescribir opioides, y para ello hay que eliminar mitos y formarnos, ¿sí? Los opioides se dan en intervalos regulares con dosis de rescates establecidas, ¿sí?, por reloj, según la vida media del opioide, por vía oral si fuese posible, y eligiendo el opioide según una escala analgésica: opioides débiles para dolores moderados, opioides fuertes para dolores fuertes. Tramadol, no superar 400 miligramos día; propoxifeno, no superar 600 miligramos días, ¿sí? Meperidina, nalufino, propoxifeno son los opioides que deberíamos evitar usar si tenemos disponibilidad de otros opioides, ¿sí? Los opioides con actividad antineurítica, ¿sí?, metadona, tramadol y propoxifeno; y los opioides que no poseen metabolitos activos, que los elegiría en pacientes con algún compromiso neurológico, metadona y fentanilo. Para realizar rotación de opioides, siempre calcular demo. Si el dolor del paciente está perfectamente controlado, ¿sí?, roto el opioide, calculo la demo y le resto un 50 o un 25% del nuevo opioide, ¿sí?, para ir disminuyendo la dosis si el dolor está adecuadamente controlado. No usar opioides en forma SOS sin tener una dosis basal. Que quede bien clara la diferencia entre lo que es una dosis rescate y una dosis SOS o intermitente. El rescate representa el 10% de la dosis diaria. Muchas gracias.